Saludos, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con ustedes como cada domingo para compartir su espacio Visión Integral. Buenas noches, Juan José Encarnación. ¿Cómo anda todo? Yo siempre estoy contento. Usted siempre está bien y sepan contento. los amigos televidentes. Que siempre está bien y contento. Tanto de Europa, Ahí Estados va. Unidos, Australia, Rusia, Así. China, allá en Siria y en toda la República Dominicana. Usted está transmitiendo para el Medio Oriente. Ah, no, espérate, que yo creía que te voy a ver a vivo. TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum. Recordarles que estamos a través de This Network y a través de Slim Latino para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Bueno, 11 días para que finalice el año ya, ¿verdad? Contra, El año, ¿quién iba a decir? Este ha sido el año más año pesado difícil, en los pesado. últimos tiempos que yo he conocido. Óyeme, todas las vicisitudes, viacrucis, tormento, inclusive un año electoral de varios procesos electorales. de un gobierno que duró 16 años, hay un partido, y no era fácil destutanarlo. Naturalmente, le llegó su momento, y ahí llegó entonces el COVID-19, y terminó de darle un golpe a la nación a nivel económico, a nivel social, a nivel de socialización. Sí, realmente que un año difícil, un impacto como ese al país, una pandemia como la que hemos vivido, todo el mundo sabe los estragos que ha causado a nivel de la economía, tú dices a nivel social también, donde prácticamente se paralizó el país en un momento determinado. Tenemos 9 meses, y parece que fue ayer, batallando con esta situación y manejando una situación. Hay áreas que están paralizadas todavía, sí, claro, por ejemplo el turismo, que no se ha podido es la recuperar. columna vertebral de la economía nacional. No se ha podido recuperar. No hay forma. La cantidad de empleados que todavía permanecen, el gobierno dando una ayuda a los de fase 1, que todavía no se han podido insertar de nuevo a las actividades productivas. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero es el impacto más fuerte que ha tenido la economía mundial, global, en los últimos 20 años. Hay que recordar la crisis de los años 90, ¿no? Que en el 87 la crisis ahí fue una crisis, esa fue la época perdida. La época perdida fue que se le llamó de América Latina. Para gasolina, combustible. La década perdida. Sí, pero mira. Y vino la del 2008 también, hay que recordar, pero tampoco fue tan fuerte como esta, que fue la crisis financiera que se generó en los Estados Unidos. En este momento dice el gobernador del Banco Central y la CEPAL y los que han estudiado economía de América Latina, que nosotros somos los que mejores estamos y vamos a estar a nivel económico. Bueno, vamos a dar las estadísticas, ¿no? A nivel global, en esta semana, y bueno, toda la semana, yo creo que el tema del COVID-19 sigue siendo un tema de primarísima importancia en el país, ya no solamente por lo que dijimos, sino porque sigue siendo una realidad. A nivel global tenemos ya de 175 millones de personas contagiadas, 1.700.000 personas han perdido la vida. En República Dominicana ya estamos entrando cerca de los 160.000, estamos hablando de unos 150.000 y tantos, 159.000. ¿Cuántos se han recuperado de eso? 122.000 recuperados, 33.000 personas que tienen el virus, de los cuales son 2.000 y tantos que están en cuidados, en internamiento, ¿no? Y uno ya llegando a los 2.400 personas fallecidas. Parece que todavía es manejable la situación en términos de la cantidad de camas disponibles, la cantidad de unidades de UCI reservadas, que anda como por un 55% de ocupación. La cantidad global en términos de ocupación creo que un 33%, y todavía parece que la situación es manejable, la tasa de letalidad sigue siendo baja, pero la cantidad de contagiados en términos porcentuales sigue incrementándose. Hace unas 3 semanas yo pensaba que las cosas iban a estar mucho más controladas. Y recuerda que yo planteaba de abrir 24/7, lo que era 23, 24, 25, 31, de primeros 5 y 6 de enero. Usted quería 6 días, le han dado 3. Sin embargo, la situación se ha complicado y el gobierno, que ha tenido que manejar una situación bastante difícil, ha tenido que tomar medidas con relación al toque de queda, y también, por ejemplo, que los restaurantes y los negocios donde venden bebidas no pueden hacerlo después de las 6 de la tarde. Pueden durar hasta las 7 de la noche en el lugar, pero luego ya tienen que cerrar y le dan 2 horas de márgenes
a la gente que está trabajando para que pueda llegar a su casa. En el 24 y el 31 podrían estar, ya, si van a trasladarse a su familia, sigue a las 7 de la noche el toque de queda, hasta la 1 de la El toque de queda es a madrugada. las 9. Realmente el toque de queda siguió siendo igual. El decreto 628-20 te dice, te vas a 2 horas, te restringe la bebida como tú dices, te vas a 2 horas para que cierren los establecimientos comerciales, con las excepciones que existen, pero te dice, usted tiene 2 horas para que llegue a su casa. Entonces, el libre tránsito, que es lo que deja sin efecto el toque de queda, el libre tránsito, sigue siendo hasta las 9. Hasta las 9, Entonces el toque de queda, yo digo, que realmente empieza a las 9 de la noche. No, porque mira, yo estaba en un restaurante, que ahí me Cerraron a las y 6. llegué a las mismas 6. Quería una dijeron que no. cervecita y no me la Que vendieron. no, Y porque- ya a las 7 de la noche hicieron así y bajaron la puerta. Porque está prohibido, o sea, establece claramente sí, que los negocios estoy tienen de que cerrar. acuerdo. Ahora, el libre tránsito, Pero que es ya, lo que yo te ya digo, cerraron y todo el que estaba ahí o tenía tiene que irse. 2 horas para llegar a su Por casa. eso. Entonces yo lo que te digo es que el toque de queda como tal es a las 9 de la noche. Pero la gente se quita la presión, porque no es lo mismo cerrar a las 8:30 para que la gente entonces llegue a su casa a las 9. A pesar de eso, siguen El toque deteniendo. de queda es a las 7 de la noche, porque ¿qué haces Bueno. tú ya? Que no hay nada, está todo cerrado. Bueno, pero Irte para tu casa. Pero lo que pasa es que cuando no hay circulación, cuando no hay tránsito, es que realmente tú sientes que hay un toque de queda. De todas maneras, Juan José, ya tú hablaste de lo que la diferencia que va a haber en términos de horario para que la gente el 24 y el día 31 pueda compartir con sus familiares y circular a la 1 de la mañana, hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Sí. Se pueda desplazar. Pero no pueden juntarse más de 10 personas. Pero está el tema, como tú dices, no más de 10 personas. Hay muchas restricciones a nivel de lo que son los espacios públicos y los espacios privados, pero que son de uso público. Sí. Entonces yo te digo, ¿tú Pero crees? ¿qué es mangú? ¿Qué carro con mango es? No, tú tienes que son espacios públicos. Pero que Yo te- yo, mira, inclusive cuando tiraron eso, yo ni siquiera sabía interpretarlo, nadie. Lo sorprendió, porque era el día antes que lo iban a poner. Y entonces a las 5 de la tarde, y nadie sabía a qué hora que iba a comenzar. Ahí hubo un error. Oye, el gobierno hubo- ahí parece que se cometió ahí no hubo como una una coordinación, sincronización. Mira, la comunicación, oye, Sumamente y importante. tú conoces de eso mucho, porque tú eres un especialista en comunicación y otros casos más, y lo conocemos nosotros. La comunicación, señores, cada fracción de segundo usted tiene que saber lo que va a hacer y lo que va a decir. Si usted deja pasar el timing, es decir, el tiempo, y no sincroniza bien con unas redes sociales, con una comunicación tipo relámpago, Una vigilancia donde hay de una todo. vigilancia permanente del país y 80.000, más de 10 millones de celulares y de radio, televisión en sintonía. Entonces, llega esa situación y pone a cualquiera en una muy difícil. apriete, una situación de apriete, el gobierno se vio Apriete. obligado, incluso el mismo presidente, tener que hablar. No, y al O otro sea, día tuvo la él- vicepresidenta que volvió a hablar, volver a y hablar. la speaker del Palacio, Milagros Porque- Hermán, tuvo que volver también a explicarlo, pero aún así no se entendía. Porque dieron una rueda de prensa antes de salir el decreto. Ah, Claro, porque la rueda de prensa la dieron en la mañana, el decreto sale en horas de la tarde. O sea, fíjate, y salió entonces... a las 5. Exactamente, pero entonces era de aplicación inmediata. Entonces, si era de aplicación inmediata los negocios, ¿qué estaban pensando los negocios? Que podían cerrar a la hora que estaban cerrando. Pero que la gente no sabía nada. Porque, lógico, por eso te digo... pero- Man, cuando se hace un decreto así hay que dar la oportunidad que al otro día sea que se aplique. que se puede explicar, que la gente se pueda informar, y eso Sí. fue lo que ocurrió. Ahora, a mí, entonces, los espacios privados de uso público, un club cultural, un club de esto, club naco, cualquier lugar que tú Pero mira, entiendas. tú y yo, Eso es qué. tú y yo nos podemos, Milagros Germán, Juan José y yo, queremos ser asesor honorífico tuyo en comunicación. Usted, Él y yo. no, pero ella sabe de eso. ¿Eh? Y tiene No, buenos yo digo que asesores. no, pero siempre necesitan Y asesores. tiene gente al lado Siempre que necesitan le asesora. asesores. Mira, sin embargo, hay mucha preocupación con todo esto y por eso como se quiere definir claro los espacios de uso público, aunque se menciona lo privado. Vamos, la gente pueda circular en su Tú vehículo. sabes que me gusta mucho espacio público que funcionen como privado como eso. Pero vamos, la gente se puede desplazar. Ahora,
¿Qué es lo que la gente está? ¿Por qué es lo que la gente está diciendo que levanten el toque de queda, que no quieren restricciones? Porque quieren estar en la calle, quieren estar en los bares, quieren estar en la Es que discoteca. estamos hartos de estar metidos en Muy una casa. bien. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que de repente la gente puede estar circulando y lo que esté bebiendo los carros, se van 3 o 4 carros juntos, vámonos para la calle y vamos a circular, pero quizás no se pueden parar en la Lincoln como se paraba, o en el Malecón, o en la Lira, No, donde no va a sea. parar en ningún lado de Pues, eso. es lo que te estoy diciendo. Entonces la gente puede estar circulando en la calle bebiendo. Eso es un tema complicado. ¿Cómo así? Pero mira, tiene sentido. Pero lógico. Porque tú puedes comprar la bebida antes de las 6. Antes de las 6, tú te equipas de bebida, sales en tu carro a beber, porque los muchachos salen en grupo y van a estar Pero si circulando. tú tienes 2 horas, tú puedes llegar a Boca Chica y regresar. Pero lógico que sí. O a Baní. Simplemente Simplemente por coger aquí lo que hay carretera. que llamar, exactamente, a la prudencia, al comedimiento, que la gente entienda. Porque Ahora, la gente yo puede te voy a estar hacer una bebiendo pregunta, yo te voy a y hacer tú verás la avenida España llena de vehículos. Tú verás No, pero amanecerán presos ahí. Pero mira lo que te voy a decir acá. y el malecón tú lo vas a ver lleno. Sí, no, preso, le van a cerrar. No, pero antes de la 1 de la mañana, Sí, tú se lo van vas a a quedar ver. presos ahí. Pero mira una cosa. ¿Por qué es que complicado. toda vez que hay un caso como eso, se ataca tan duramente al ron y a la cerveza? ¿Qué culpa tiene el ron y la cerveza del COVID-19? No, de los que se lo beben son los ¿Eh? culpables, los que se lo beben. Pero yo no entiendo eso. Yo- Pero el ron, pum. La cerveza, Bueno. pum. El whisky, pum. Pero la gente lo que tiene que hacer es conciencia de que, mira, fíjate que el presidente hace, el llamado que hace el presidente es casi un ruego a la ciudadanía. Por favor, estamos saliendo de esto. Asumamos el mejor comportamiento. No cometamos exceso. Porque todo finalmente, quien tiene que responder es el gobierno. Pero hay bueno que tú hayas traído ese tema. Mira, nunca habíamos visto un presidente hablar así. Un presidente que habla para que la gente se convenza, no dictándole una orden. No, esto es cosa. pero Óyeme, hay muchos sin presidentes que prepotencia. dan. No, yo no quiero que tú me Claro, digas uno. Óyeme, claro. sin prepotencia y en altanería, un presidente humilde que siempre he dicho en este programa, que tú me das la benevolencia de estar en él, de que Luis tiene, por ejemplo, un grado de poder y te pone 3 grados de humildad. Mira, por ejemplo, la misma primera dama. La primera dama se aparece en Boca Chica en el día viernes. Digo, en Guachupita, por ahí, los guandules. Pero ella siempre ha ido ahí, desde antes, mucho antes, por muchos viajes. Ahora se aparece, nadie puede decir, y no ahora porque es primera dama. Pero eso significa que le duele su pueblo, la gente de abajo, que es donde realmente el gobierno tiene que estar bien arriba, en el medio y abajo, pero principalmente abajo. Por eso yo siempre he dicho que él tiene que nombrar a esos dirigentes medios y de base de esos barrios en el gobierno a partir de enero ya, porque estamos en diciembre. Pero realmente él ha demostrado con eso, oye, que le está hablando a la persona para que, como tú dices, que siempre lo ha dicho, eso es un compromiso de nosotros como ciudadanos, de comportarnos adecuadamente, como debe ser, respetando las leyes y la constitución. Además, sabiendo Respetando que todas las vamos disposiciones. a garantizarle la vida a los familiares Claro. y a uno mismo. Y respetando todas las disposiciones del gobierno. Y ojalá que la gente lo asuma de esa forma. Ahí viene el operativo Navidad Diferente, creo que así que se llama, ¿no? El operativo de las autoridades que montan todos los años. Es importante ese operativo, estamos hablando de 39,000 militares y policías en la calle Lo que tú y yo no para estamos de la acuerdo, protección. En lo que tú y yo no estamos de acuerdo, que ningún policía, ninguna autoridad actúe con violencia contra el ciudadano. Ni los ciudadanos, y que Ni los los ciudadanos ciudadanos contra la obedezcan autoridad. a las Ni autoridades. los ciudadanos contra la autoridad. Porque aquí hay un irrespeto Sí, no, y se no. está mirando cada momento. Por ejemplo, hay policías que se pasan de verdad, Sí. pero hay ciudadanos que se pasan de más. Entonces yo creo que hay que respetar a las autoridades, tanto policiales, militares, como al gobierno y el gobierno, autoridades policiales y militares, respetar a la población. Entonces ese operativo Navidad Diferente viene a apoyar todo esto, o sea, viene a ser el apoyo para que la gente tenga el comportamiento que se le está pidiendo, el comportamiento que se ordena a través de un decreto. Ahora, va a ser difícil, y fíjate que el operativo empieza del 23 para preservar también, ¿cuánta gente se va a desplazar? La gente se va a desplazar al interior, la gente se va a ir a celebrar la Navidad con sus familiares, porque traten de hacerlo Para como estar estamos diciendo. trancado aquí en la capital, mejor trancarse en Se el van, campo, entonces que no del se tranca 23 nada. a las 2 de la tarde hasta el 25 a las 6 de la tarde y del 30 a las 2 de la tarde hasta el día 1 a las 6 de la tarde es el operativo, ¿no? Para tratar de que no hayan accidentes. Ahora, ¿tú crees
que se va a lograr controlar los barrios, que ahora mismo hacen fiesta, cada rato tú ves lo que está pasando. A pesar del operativo, ¿tú crees que va a haber un control de parte de las autoridades que tendrá capacidad de desmantelar todas esas fiestas que se van a dar en todos los barrios? Habrá control, pero ¿quién se va a dejar controlar? Es lo que está diciendo. Ese va a ser el problema, porque ya hay en algunos barrios de la capital y en el interior del país que han enfrentado a la policía. No lo han me- enfrentado. Tú viste en el interior, creo que fue de Jabón, ¿dónde fue? Hubo un tiroteo y enfrentaron a la Yo lo que policía. pienso es que debe haber mucha tolerancia tanto de la población como de las autoridades. Yo creo que sí. Están pidiendo que vayamos al cambio. ¿Qué te Así es. parece? Vamos a hacer la pausa y en breve retornamos. Todos son míos los tuyos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Porque esto es parte de la Navidad, el tema de la contratación de los artistas populares. Ay, mi madre. No le ponga la mano a la cabeza que se va a llevar hasta el peinado. Contratación de los artistas Ay, populares Ay, madre mía. a través de los programas, ¿cómo se llama? La dirección de Peñaguaba. Gabinete social. Del gabinete social, a través del gabinete social. ¿Qué revuelo? Y yo pienso que esto que era de buena, es una buena intención de ayudar, de colaborar, a propósito de un almuerzo con el presidente de la República a los artistas, y alguien planteó la situación, el presidente le buscó una salida, pero parece que no se agotaron los mecanismos, los canales, no se observó lo que plantea la ley 340-06 de compras y contrataciones, y entonces parece que todo esto se ha violentado y ahora hay una situación bien complicada, no solamente por lo que se ha hecho, sino de mucho rechazo, de mucho cuestionamiento y de sobre todo de los artistas que entienden que son artistas también, aunque no son los artistas populares, porque son los merengueros, los bachateros, los demboceros, y por ahí es que están los populares, Pero mira, los salseros. ¿Y qué van a hacer ahora? Mira, porque en realidad Es un tema bien yo puedo complicado. pensar que quizá hubo ingenuidad, no hubo mala fe, la intención fue buena, pero son cosas que yo no entiendo qué pasa, porque señores, es que no tenemos asesores, no tenemos personas. Si usted va a tomar una decisión de esta naturaleza, usted tiene que tener abogados, tiene que consultar contrataciones, con milagros tipos. Pero mira, y esa gente no habrán cambiado esos cheques ya. Yo creo Porque que dice sí. que hay que disolver Están esos diciendo contratos. que hay que echar para atrás eso. Y los cheques, y los cuartos. Hay gente que Pero salió. ya yo sé, hay gente ya yo sé de bueno, eso hay que ya lo repartieron. Pero hay videos que salieron de gente cambiando su cheque y diciendo tengo el dinero, tengo aquello, ¿qué? O sea, ¿Y ahora entonces? entonces yo creo, el problema es que esto no se subió al portal transaccional, ¿no? De compra y Pero contratación. yo creo, por ejemplo, que no le puede echar la culpa totalmente a Tony Peñaguaba, porque eso pasó por el Palacio. No, pero el tema no es que pasara por el Palacio. El problema es que eso sale de una institución que es la responsable de ese proceso. La ley de compra establece qué puede ser, y hay unas excepciones que se hacen con relación a la contratación de artistas, porque no es lo mismo contratar a un artista de los más populares, vamos, del género merengue, a un grupito que está subiendo. O sea, eso tiene un precio, y los artistas fijan su precio. En función de eso tú contratas o no contratas. O sea, tú no pones de que, bueno, un curso, vamos a hacer un concurso y que los artistas digan ahí por qué precio pueden tocar una fiesta. No, El problema fue los procedimientos. el problema fueron los procedimientos. No subió al portal, no, se hizo no se motivó la razón por la cual eso se iba a hacer, porque eso se motiva. La apropiación es correspondiente para hacer ese proceso. Exacto. Que se documenta todo ello, se explica la razón del porqué, y entonces se plantea en un documento la apropiación de esos recursos. Fíjate es que todo es el proceso, y entonces tú esperas la aprobación del organismo competente. Entonces fíjate que lo que ha pasado con contrataciones públicas, que dice que todo eso se hizo violentando las disposiciones que establece la ley 340-06. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Ellos, contrataciones la Y además, hacia atrás. eso es una contratación a futuro. Tú no estás entregando, tú no estás recibiendo un bien. O sea, tú estás pagando por un servicio a futuro. Entonces, contrataciones, con Carlos Pimentel a la cabeza, echó eso hacia atrás. Bueno, mandó una Andó a comunicación. disolver los contratos. De todas maneras, me parece que la intención fue buena, me gustó muchísimo. Ahora, lo que faltó ahí para completar, primero,
los procedimientos adecuados para hacerlo. Segundo, hoy esos actores y estos artistas de barrios y Pintores, esos locutores, escultores, pintores, la gente del teatro. Lo que tenemos programas, que el teatro. estamos quebrados, y los que tienen otro tipo de actividades culturales, Sí. tanto aquí como fuera del país, que han aportado mucho a la nación y además que participaron activamente en las campañas para que el presidente Luis Abinader estuviera ahí. Entonces yo creo que fue muy bueno eso, el procedimientos inadecuados, pero si se va a buscar alguna justicia sobre eso, hay que meter cerca de 3.000 o 4.000 que forman parte de esos artistas Y de además, barrios. entregándole ese dinero a artistas que no necesitan un centavo de eso, que tú no sabes cómo lo van a repartir, si lo van a repartir. No, ¿Cuál así será? no. No, pero Porque oye, recuerda que ellos tienen gente atrás está y bien. tienen mucho tiempo que no pero ganan un centavo. Está bien, pero ¿cómo lo van a repartir? Era mejor pedir las nóminas de todas esas orquestas, grupos musicales, Sí. y hacer nóminas y entregarla. Y entregarla a través de no cheque, porque es que no se entregan cheques. Pero muy buena idea esa. Es que, ¿cómo tú entregas cheques? Ya no se entregan cheques, porque los cheques solo se hacen cuando hay donaciones, y eso no es una donación, es una contratación Es una de transferencia un que se hace. servicio. Es una transferencia, porque eso es una contratación de un servicio. Solo cuando tú haces una donación, que tuvo un presidente de la República que va a un lugar y dice, estamos entregando la donación, y aún esa donación, fíjate que tú tienes que Y estar... no se iba a hacer una licitación entonces en eso. Sí. Porque hay que saber cuánto No, cobra uno, cuánto cobra el Pero otro. es lo que te estoy diciendo, podía ser, pero si tú haces una donación y pides nóminas y incluye a otros artistas y le hacen una No, porque no fue transferencia. donación. No, yo te estoy diciendo, Ah. si tú hubieses hecho eso, Ah, ok. porque lo que se ha hecho ahora es contratar un servicio a futuro, que tú no sabes cuándo lo van a pagar. Alguien dijo, pero ¿por qué no hicieron conciertos virtuales? Agarraron todos los artistas, Lo van a buscaron hacer. los escenarios, y eso era el entretenimiento de la familia durante la Lo Navidad. van a hacer. Y eso lo quedaba van a- muy lo- bien. Lo van a hacer. Ahora, van a echar para atrás, van a devolver el dinero, tendrán que depositar ese dinero en la cuenta única. Pero Eso- ¿y cómo eso es lo que- un artista de esos que tienen 80 años que no ven a Linda van a deber esos cuadros? ¿y cómo? Esos cuadros ya lo pagaron ellos. Es hicieron mucha- y es óyeme, posible que ya entregara. óyeme. Ahora, tú tienes que tener una documentación para tú recibir Ahora, también. ¿qué va a Tú pasar? tienes que estar al día. ¿Qué va a pasar con los que cometieron ese error? Yo no sé, tendrán que buscar el dinero y devolverlo para ver qué se va a hacer. No los que lo recibieron. Ah, no, ya ahí yo no sé. No sé, a partir de ahí, que va a ser compra y contrataciones, que va a ser doña Milagro en la dirección de ética, ¿no? Gubernamental. Ya ellos hablaron, Bueno, dijeron que hay que hablaron devolverlo. que hay que devolverlo. Y entonces esa es la situación. Ahora, esos artistas quedan en una situación bien difícil. Una cosa que en principio, por no observar lo que plantea la ley, pensaba ser muy bueno, y sin embargo lo que ha recibido es una ¿Tú andanada crees que de crítica. vuelvo y digo ingenuidad de eso? Ay, no, yo creo que no se observó el debido proceso y que las cosas no funcionan así. Que ya las cosas no funcionan así, que Yo funcionan. vuelvo y digo que te necesitamos como asesor ahí de Tony Peñaguaba. José, deja de jugar con eso. Mira, pasando a otro tema, oye, qué difícil situación en los Estados Unidos. ¿Cómo así? Con el tema de esa ola de frío, de nieve. Impresionante. No es la primera vez. Bueno, no es la primera vez, pero parece. Yo el año pasado, antes de morir mi madre, en diciembre y enero, se decía que había sido la tormenta más grande de los últimos 60 años. Pero ahora dicen Y que yo no. recuerdo que yo estuve en la casa de mi hermano y duré más de 10 días que no podía salir ni a la puerta. Yo vi la gente- tapado de nieve de arriba abajo y había que salir a palearla. Ayer me envió mi hijo que vive en New Jersey algo parecido, donde él está paleando la nieve, porque hay que palearle, que no, le meten una multa que no despeja el frente de su casa y donde está parqueado su ¿Y dónde vehículo. está el vehículo? Entonces, pero toda vez que pasa un año es más terrible el clima y la nieve como consecuencia del lío que le han hecho a la capa de ozono, al medio ambiente, a lo de la Antártida, a la deforestación, todo eso. Entonces El va cambio creando, climático. ¿Cómo es? El cambio climático va generando toda esa situación. Entonces el acuerdo de Kioto, que nunca Estados Unidos ha querido apoyarlo, para buscar la forma de, entre todas las grandes naciones, entre G20, para los demás para países, evitar el calentamiento global, que sigue siendo una de las grandes preocupaciones.
Sí, en el Polo Norte tú ves lo que está pasando. Del- Y realmente lo que ha pasado en la Amazonia, en Brasil, Todo se ha donde han alterado. deforestado, donde han quemado. Tú viste lo que pasó Lo de el año Brasil fue- lo pasado de Brasil fue con una cosa Bolsonaro, que realmente no, óyeme, es un crimen de lesa patria lo que ha pasado, como ha pasado aquí también en la deforestación de los ríos, en la cordillera central, cómo gozan los depredadores de tumbar árboles, inclusive centenarios, hasta de ébano, allá donde le dicen la Monteadita, en San José de Ocoa, por la cordillera central, camino hacia Rancho Arriba, cómo tumbaron inclusive ébanos para traerlos para acá, para la capital. No voy a reservar el nombre de quienes fueron, porque yo los conozco. Óyeme, tengo la información. Para ello, crear madera de lujo. Madera preciosa. Y preparar closet, preparar mesas, preparar puertas. De todas maneras, con el lado del frío, yo creo que en Europa y en los Estados Unidos, bueno, yo creo que va a ser importante para que la gente se quede en su casa, porque en medio del frío, que la gente salía siempre. Lo grave, lo grave de eso es que el COVID-19 le encanta el frío. No, pero bueno, te digo, como va a ser tan fuerte y es tan fuerte el frío que puede bueno, la calefacción lo ayuda. Puede todavía, pues, durante todos estos días, ¿no? La ola de frío puede incrementarse en Europa y en Estados Unidos, entonces la gente tiende a quedarse más en su casa. Lo único que van a vender más comida, van a vender más ropa para el frío, más capa. Y como están cerrados, Europa está cerrada, ¿no? Y van a beber más. Estados Unidos la situación sigue siendo de la más complicada, entonces la gente va a permanecer en su casa. Mire, y la Junta Central Electoral, por una denuncia que se hizo de uso inadecuado, parece, en principio, no sabemos cuáles serán los resultados de la investigación que encabezó el mismo presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, en los Estados Unidos, sobre todo, pero también ya eso ha trascendido en el caso de Italia, creo que en Milano también, el consulado. Hay una situación, parece, de irregularidad, porque le cerraron la cuenta a la Junta Central Electoral. Mira, Juan, yo creo que lo que pudo haber pasado ahí, por la situación de que si o no había elecciones, al final se aprobó que se realizaran, el apoyo de Adriano Espaillá, de todos los dominicanos de buena voluntad, menos el PLD quería elecciones, y Miguel Vargas, canciller, vivía bombardeando eso. Resulta que aquí sucedió, ¿usted recuerda los millones que se robaron en la Junta de Santiago? Sí, hubo una persona. La Junta entregó el dinero en efectivo a casi todas esas instituciones de las provincias. Y allá en Estados Unidos hizo lo propio. ¿Qué pasa? A través del que Banco en Estados de Unidos América. tú no puedes ni depositar ni retirar $10,000 así por así. Hablamos de $1 millón, donde se dijo que fueron a retirarlo el Cruz Eduardo Erasme, Rafael, que lo conozco, y también el cónsul Carlos Castillo. Yo puedo decir, yo conozco a Rafael, por ejemplo, el que está en New Jersey, encargado de ahí, de esa parte, que es un hombre honesto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú estás manejando recursos efectivos y tienes que estar despachando y pagando cosas, y a veces te le puede perder, olvidar el recibo, eso crea entonces problemas, porque la falta de pericia o la falta de gerencia. Bueno, establecer procedimiento. Pero no, para mí no es que se han robado el dinero, sino que no fue adecuadamente, por lo que tú dices, manejado. Entonces, ahora están en investigaciones. Yo te lo digo porque conozco, por ejemplo, a Rafael, yo sé que está muy enfermo, tiene una crisis de diabetes, hipertensión de hace mucho tiempo, en su casa inclusive. Y en ese momento, como él era el jefe de eso, estuvo presente. Ahora, yo no sé si fue así o así, pero me imagino que debe venir por ahí. Entonces, allá en Estados Unidos, eso es sumamente peligroso. Eso es muy complicado. Yo en una ocasión estaba dirigiendo los Juegos Patrios en los Estados Unidos y era complicado. A través del consulado, tanto los Estados de Nueva York como el consulado de Miami, y realmente hacer uso de los recursos
era con mucha rigurosidad, con mucho control. Eso es una situación bien complicada porque cualquier cosa despierta las alarmas. A mí me consta que donde estás tú no puede pasar a una cosa que no sea manejar eso con honestidad y con eficiencia. Y entonces, el hecho de que están suspendidos los funcionarios. Eso no significa que lo estén acusando de que han robado ni nada. Están suspendidos. Porque aquí se les gusta hacerle un paredón moral a la gente. Hay que esperar que concluyan las investigaciones para tanto ver de la cuál oficina de logística como de la oficina de registro, ¿no? Sí, que es el personal que está suspendido en New Jersey, bueno, casi en todos los Estados Unidos. No en Miami. En Miami no. Ni en Panamá tampoco hasta ahora. Pero sí, entonces ya trascendió. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ver qué pasa. En Europa ya alcanzó, como tú dices, Italia. Hasta ahora, España, que es la más grande, porque Italia lo que tiene son 13,000 votantes, mientras España tiene unos 83,000, pero no se sabe qué ha pasado ahí. Sí, vamos a ver qué pasa más adelante, pero parece que es algo que la Junta le ha prestado bastante atención. Ahorita hablábamos del año, ¿no? que había tocado vivir en medio de esa situación. Hay decisiones, hay acciones que pueden ser valoradas como de positiva. Fíjate que a veces todo no es negativo. O sea, a veces en medio de la crisis que se le ha presentado al país, se toman una serie de acciones y de decisiones a nivel de gobierno que ayudan a que el impacto de la crisis sea lo menos traumática posible. Y yo creo que en estos meses se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que ese impacto que ha tenido parte de la población se sienta menos, a pesar de que no es tan fácil. Y ahí mismo vi el tema de ese sector que se trató de ayudar y mira cómo ha ocurrido. Lo que va a causar mejor impacto es después de la pausa. Los amigos anunciantes de este programa, que les interesa que nosotros lo pongamos en el aire. Vamos a hacer la pausa, en breve retornamos. Bueno, continuamos con Misión Integral. Y realmente decíamos al principio que este era un año bastante complicado. Ha sido un año muy complicado, muy traumático. Muy complejo. Donde solamente pensar en el tema de salud, pensar en el tema, la afectación de la economía, pensar en el tema de educación. Fíjate cómo, y yo decía, a veces esas crisis te traen a ti la oportunidad de hacer cosas diferentes, de innovar. Y ahí es que está la gran ventaja de quienes tienen visión sobre las cosas. O sea, ponerse en un momento de dificultades a buscar solución a la crisis y no sentarte a ver qué pasa. Y fíjate que nosotros vamos a tener una experiencia muy positiva con el tema de la educación. Si bien es cierto, hay evaluaciones que hay que hacer para ver cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes, una evaluación, pero fíjate que es un modelo que posiblemente, a pesar de sus dificultades, se empieza a ver las bondades que tiene y posiblemente se empieza a observar que este modelo, que es un poco parecido creo que al mexicano, pero que los muchachos a nivel de las escuelas públicas y los colegios, sobre todo con los colegios, han logrado por lo menos no tener los muchachos ociosos en la calle dando vueltas, sino que han logrado, a pesar de ser esto tan diferente y tan complicado, esa añoranza de las escuelas, de la escuela presencial, que tal con los amiguitos, pero son hoy más diestros en el uso de la tecnología, los que han tenido la posibilidad de tener una tablet o una computadora, que más adelante el gobierno tiene que, el año va a seguir así, con esa modalidad, no sabemos hasta dónde, quizá en este país empecemos a vacunar cuando, dentro de 3 meses, decía el presidente Abinader que ya los protocolos están definidos, pero ¿cuándo empezará a llegar la vacuna aquí? Se habla de marzo ya. De marzo, pero todavía no lo sabemos, pero eso va a seguir así. Entonces fíjate cómo ahí, y sobre todo con el tema de salud, el país está más preparado hoy para enfrentar cualquier situación en términos de salud. Mira, tú mismo, nosotros teníamos cierta resistencia, y es normal, a lo nuevo, porque la pandemia, el COVID-19, nos ha llevado a nosotros a cambiar todos los hábitos. Hemos tenido que cambiarlo todo, hasta inclusive la forma de dar cariño, de amar, la forma de manejar a nuestra familia, a nuestros amigos. Es una cosa completamente estrambólica. Ahora, hay que decir que yo he observado que muchos padres
mucha gente, muchos tutores han aprendido a manejar la tecnología, a manejar la computadora, la tablet, los celulares, a oír y escuchar en televisión y radio en esa modalidad que ya se está utilizando en muchos países, y aquí se usó siempre en la emisora esta de la iglesia, Radio Santa María. Santa María, donde se impartía. Y una emisora del docencia. Ministerio de Educación también. Exacto. Entonces yo quiero decir que no se podía dejar perder el año, porque se iba a perder. Claro. Presencialmente era difícil dar clases, aunque yo sigo entendiendo que los niños desde 1 año hasta 6 años deberían estar en clases presenciales. Pero la inversión que se está haciendo, que aunque muchos la encuentran que es abultada de unos 50.000 millones de pesos, me parece que los resultados van a ser extraordinarios. E inclusive muchas de las universidades y colegios privados y quizás de la escuela pública van a tener un híbrido entre clase presencial y clase virtual. Y eso es muy importante porque inclusive ya a nivel mundial las principales universidades, inclusive como Harvard, aquí en Inglaterra, dan materias y dan carreras, maestría, doctorados. Y en de España, Jorge Cela, te dan doctorados Camilo José Cela. Y son realmente efectivas. Ahora, eso le va a traer un adelanto tecnológico a la nación. Las compañías telefónicas han tenido que actualizarse, hacer grandes inversiones. El país entero va a quedar conectado con el internet, que no más de un 30% de la nación estaba conectada, y además también se va a resolver un problema energético en casi todo el territorio nacional, sea por energía solar, sea por la eólica, sea por la térmica, sea por la energía tipo eólica, planta Catalina. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que, y la agitado, que la situación va a ser positiva. Si comenzamos a vacunar a la gente a partir de marzo, como ha establecido el gobierno, y no tiene por qué fallar porque ya contrató las vacunas, y si funcionan, en abril o mayo tendremos una situación de salud mejor para el país y habrá mejorado entonces el turismo, la economía. Y ya la prueba, las reacciones que en algún momento parece que han existido con gente que tenga algún tipo de alergia. Vamos a aprender de otros países. Vamos a aprender, o sea, la gente con algún tipo de alergia. Exacto. Que tiene que, antes de ponerse la vacuna, estar prevenido, los médicos tener alguna información sobre su historial médico, no es me voy a vacunar. Y fíjate que aún eso, y eso conlleva más la resistencia de una parte de la población a nivel mundial que dice que no se pone la vacuna. O sea, estamos hablando de que 30, yo decía 35, que yo 40%. No me iba a poner la vacuna y desde que me llegue me la voy a poner. Te la va a poner. Lo que no está bien en el área de educación, que hemos resaltado las bondades de estas iniciativas, han sido las cancelaciones masivas que se han dado. Mucha crítica, el presidente dijo inclusive que había que tener cuidado y sobre todo con los empleados de carrera, no se refirió a otros empleados, pero parece que las cancelaciones han sido masivas y estamos hablando de 39.500 empleados despedidos en los últimos meses del Ministerio de Educación. Y eso ha tenido la crítica de parte del sistema educativo, de algunos de los corrientes magisteriales que coexisten, de directores regionales, directores de distrito, bueno, los distritos creo que fueron todos designados, pero ha tenido la crítica de sindicatos y de parte del Magisterio Nacional que pertenecen a diferentes corrientes y que tienen funciones como profesores o como directores, porque ha sido muy fuerte. Estamos hablando de un personal que son administrativos, que son secretarias, auxiliares, porteros, jardineros, conserjes, muy duro. Y ojalá que yo sé que son muchos empleados,
pero ojalá que eso se mira, detenga, Juan, porque no estamos, y más en este momento. Mira, Juan, yo creo que educación, el Ministerio de Educación no ha explicado claramente eso. Todas las cancelaciones son odiosas, no son buenas, pero ahí no creo que hayan cancelado ningún profesor. Y en segundo de carrera a nadie lo han tocado. Lo que pasa es que Educación tiene cerca de 100.000 empleados, cerca de 100.000 empleados que fueron nombrados toda vez que cambiaban un ministro de Educación por asuntos de campaña y pre-campaña, como fue Navarro y como fue también el que estaba de Moca, que nombró a Moca entero. Agarraban y metían en una escuela 20 secretarias, 50 conserjes, 28 mayordomos, 29 guachimán. Entonces, cuando ¿Usted cree que es un personal que estaba de más en las escuelas? La mayoría no estaban trabajando. Ha habido injusticia en muchos casos, que es verdad. Pero la mayoría no trabajaba. Y tiene que ver el tiempo, porque también si pues, mire, todos los que fueron cancelados fueron nombrados en los últimos 2 años. Y no necesariamente eso, porque En 16 años. Claro, pero con toda la construcción de escuelas, ¿no? Con las tandas extendidas, tú tienes que entender también que tiene que crecer el número de secretarias, el número de mayordomos, de conserjes y todo eso. Tú has tenido posiciones de oficinas privadas y públicas. ¿Cómo tú piensas que en una escuela va a caber 20 secretarias? No, o 20 conserjes, por favor. Sí, pero espérate, si tú tienes una escuela de 24 aulas, ¿no? Y demás de necesita 20 de 36. secretarias. Bueno, pero secretaria no, pero yo digo, necesita 10 conserjes. De todas maneras, yo te voy a decir. Yo digo que eso hay que tratar de detenerlo, es odioso, es complicado. Es una situación social muy dura y además yo creo que debe crearse a través del Congreso Nacional la Dirección Nacional de Botellas, para que entonces ahí la puedan encauzar hasta que lo preparen para que puedan conseguir trabajo. Fíjate cómo eso inclusive está impactando la cooperativa de maestros, porque parte de ese personal que ha sido despedido le deben. Son socios de la cooperativa. Bueno, pero ellos tienen que liquidar. Son socios de la cooperativa. Tienen que entonces es una situación bastante complicada. Finalmente, el tema de la expectativa del próximo año, yo creo que siempre, a pesar de que el cierre el año con una situación bastante difícil, estamos hablando de que el índice de actividad económica cierra con menos un 7.7%, comparando septiembre del año pasado. O sea, es una caída brutal. Empieza a preocupar el tema del endeudamiento, que ya aparecemos entre los países de mayor endeudamiento con relación al Producto Bruto Interno. Se habla del 68.1%, y fíjate que cuando hablábamos aquí del 50% de endeudamiento, decíamos, ya no tenemos más capacidad de endeudamiento. Entonces estamos en una situación bastante complicada y parece que vamos a terminar, en vez de un déficit proyectado a principios de año del 2%, vamos a terminar con un déficit del 9% del Producto Interno Bruto. Lo que parece, Juan, al terminar con los fondos del programa, que vamos a terminar con un déficit es en relación al ataque a la corrupción y a la impunidad. En 1963, Juan Bosch, un hombre cristalino, de principios rígidos, en contra de la corrupción, realmente en ese momento Luis Abinader no había nacido. El padre de él, Abinader, que fue ministro de Economía, de Finanzas. Sin embargo, hoy en día, ¿quién iba a pensar que Luis Abinader... Pero eso no es una variable económica. No, pero espérate, yo te cansé de otro tema. Iba a pensar que Luis Abinader es una ley económica porque van a dejar de robar ahora, como robaban antes. Aunque eso nunca se acaba, como robaban antes. Entonces, resulta que Luis Abinader, ¿quién iba a pensar que iba a encabezar el gobierno contra la corrupción más grande que se ha dado en la historia republicana de 1844? Y va a pasar para mí en ese proceso, conjuntamente con el país, con el pueblo y con la justicia, en ser realmente el mejor presidente de la nación, en favor de la transparencia, en favor de que los recursos del erario
sean utilizados adecuadamente. Y le quiero finalmente llamar la atención a los funcionarios del gobierno y del PRM. Señores, aquí hay lo que se llama una lucha titánica contra la corrupción y hay un paredón moral para todos los corruptos. Tengan cuidado como ustedes actúan. Óigame, no cometan indelicadeza. Y además, salgan de como una gente que ustedes tienen al lado ahí, que los encontraron ahí y a otros lo están nombrando, que son unos mañosos. No sean suplidores, no se busquen socios. No por eso solamente. No, pero también digo, no se busquen socios. Son malos consejeros y quieren estar haciendo negocios y lo están Tú sabes que aceptando. aquí hay gente que hace tradicionalmente negocio a nivel de las instituciones públicas. Y muchas veces esa gente se repite. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero eso ellos es así, se ponen de acuerdo. Ellos no buscan, y van a llegar a ellos no proponer los buscarán negocios. a un PRMista para hacer negocios, pero buscan a uno de otro lado. Pero que saben negocios. van a llegar siempre. Y van le a voy llegar. a decir, hay más de 20 millones de cámaras observándolos. Y el pueblo, 20 millones de cámaras. Por ejemplo, mira, hay 12 millones de celulares. Esta tiene 3 cámaras. No, es verdad. ¿Tiene 3 cámaras? Es verdad. Entonces, sí, ¿Sí o no? Los celulares. Sí, Ah, porque hay más de 12 millones de celulares. De todas maneras, yo digo que es un tema que es sistémico, exactamente. Ahí es que da la palabra. Terminar con él no es tan fácil. Yo creo que fortalecer más los mecanismos de control de la corrupción con todo lo que fueron las últimas disposiciones del discurso de Luis Abinader. Perro huevero, que le quemen la boca. De Luis Abinader, pero hay muchas leyes de esas, yo decía en el programa anterior que existían, se viene a robustecer algunas cosas, se viene a dar a tomar decisiones y acciones preventivas, que es lo más importante, no esperar que la cosa ocurra, y nada, el gobierno ha entendido que eso es un área importante, que es un área sensible y que entiende que es un área que le suma mucha popularidad al presidente de la República, porque era una de las cosas que la gente estaba pidiendo y eso perfectamente. A mí no me interesa tanto la popularidad. Bueno, pero, a mí me interesa el país. Está bien. Y si él se convierte en el más popular de la nación y en el mejor presidente, se lo vamos a agradecer las futuras generaciones. Ahora, nadie aguantaba más la corrupción de los gobiernos pasados. No desde ahora, desde 1844. Pero de todas maneras, yo pienso que el país tiene, el proceso de recuperación no va a ser tan fácil en el año 2021. Gracias a los dominicanos residentes en el exterior, nosotros hemos podido paliar un poco esta situación. Fíjate cómo tenemos un déficit que no pensamos, que no hay posibilidades de proyectar un crecimiento. Vamos a terminar decreciendo por debajo de un menos 5.1% es la proyección que se está haciendo, o sea que la economía prácticamente no va a crecer, una proyección que teníamos de un 5%, de un 6%, vamos a terminar decreciendo en un 5%. Y entonces lo que hay que esperar a ver cómo va a venir el proceso de recuperación, sin embargo, que no sabemos qué va a pasar. Y porque tenemos una proyección de crecimiento para el año que viene, pero posiblemente lo que hay que tratar de no decrecer, exacto, pero quizás decrecer un 1 o 2%. Dice el gobernador del Banco Central que dentro de esa situación de crisis, nosotros somos de los que mejor estamos. Pues de lo que pudiéramos estar mejor, a pesar de que ya empieza a tener preocupación en un documento que dio a conocer el gobernador del Banco Central en esta semana, el problema ya de pensar en el tema del porcentaje de la deuda pública, o sea, el porciento de deuda pública como del Producto Bruto Interno. Y entonces esa parte hay que empezarle a prestar atención. O sea, ya es muy alto el componente de la deuda. Es muy difícil claro, paliar la crisis sin el país ha tenido que hacerlo a través de los préstamos y eso necesariamente. ¿Y tú crees que si recuperamos 900.000 millones de pesos que se robaron los PLD, yo no sé de dónde, un sector de los PLD? Yo lo que no sé de dónde tú vas a lograr recuperar 900.000 millones de pesos. Ahora, que no. Importante que las agencias calificadoras de riesgo han mantenido, a pesar de ese indicador que estamos dando, ha decidido mantener la calificación de riesgo del país. Y eso es importante. O sea, explícate eso. No, porque hay agencias calificadoras de riesgo que es la que te permiten colocar recursos en los mercados internacionales y te están diciendo, como la Fitch Rating, la Moody's y la Standard & Poor's, han dicho,
República Dominicana mantiene una buena calificación de riesgo. Este país, si quiere emitir bonos, califica para crédito. Califica para crédito. Y eso es importante, porque lo malo es cuando tú la calificación como país, el riesgo país te baja. Eso es como si tú vas, por ejemplo, a un colmado de la esquina, te dicen, mire, te buscan, yo quiero que me fíe, dicen, no, pero usted no califica, porque usted no va. No, si van ahora, dicen sí. Y es, exactamente. Entonces, para el país es importante que eso se mantenga. Sin embargo, yo creo que aquí hay que estar pensando que el gobierno parece que lo quiere diferir para el año 2022. Yo creo que aquí, necesariamente, para mantener algún ritmo de la inversión, aquí vamos a tener que empezar en una reforma fiscal el año que viene. Se hablaba de que para julio del año Aquí próximo. va a haber que pensar en una reforma fiscal para que la economía pueda generar recursos que va a necesitar para que el país pueda seguir una reforma fiscal integral. No de que para aumentar impuestos, nada para eso, no. Señores, integral. Bueno, nada. Pero mira, nos despedimos. Hoy duramos más chances aquí. Gracias, señores. Hemos llegado al final de nuestro espacio Visión Integral. Así que Juan José Encarnación y Juan José Báez se despiden hasta el próximo domingo, si Dios no se lo permite. Y quiero decirle, bueno, que lo que se ve en su traguito, que se lo vean en su casa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hasta el próximo domingo.